Hola, ¿cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos a la segunda clase de realización de videos. En la clase pasada estuvimos hablando del origen del cine, sus más genuinos representantes como los hermanos Lumière y Georges Méliès. A los Lumière debemos el invento del cinematógrafo y a este artefacto el nacimiento del séptimo arte, cuyo nombre fue acuñado por Giotto Canudo, y a Méliès el origen del cine espectáculo, ya que experimentó con el cinematógrafo realizando varios trucos de cámara y utilizó todo su conocimiento de mago y director de teatro para convertir al cine de entonces en un verdadero mundo fantástico. En la clase de hoy hablaremos de los movimientos artísticos del cine como el expresionismo alemán, el realismo socialista, el surrealismo, neorrealismo italiano, cinema novo y otras corrientes que forman parte importante de los movimientos del cine que fueron surgiendo dentro del contexto histórico como expresión filosófica o política del momento. Aquí es importante mencionar que cada película es producto de su tiempo, formado por factores únicos de su era, tecnología, factores económicos y la popularidad de ciertos géneros que han afectado el curso de la historia del cine. A continuación hablaremos del expresionismo alemán. El expresionismo se acentuó sobre todo en Alemania. Esta corriente artística que nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo plasmadas en las artes plásticas, arquitectura, literatura, música, teatro, danza, fotografía y cine. Ahora explicamos el contexto en el que surge el expresionismo alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada y humillada por su derrota en la mencionada guerra. El país vivía un momento político y económico difícil y la situación de dolor lo dejó marcada. Esta situación, los artistas lo traducen de forma artística como una deformación de la realidad. El expresionismo alemán es eso, expresar de forma subjetiva la naturaleza del ser humano, prestando especial importancia a la expresión de los sentimientos, mucho más que a la descripción objetiva de la realidad. Las películas de esta corriente cinematográfica son El gabinete del Dr. Caligari, producida en los inicios de la década del 20, considerada uno de los filmes más expresionistas del movimiento, particularmente porque representa todo lo que esta corriente quiere transmitir. Luego le sigue Nosferatu, el seductor de las tinieblas y de la noche, del director Friedrich Murnau, adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker. Otra de las películas expresionistas es El Golem, película de 1920 dirigida por Carl Bose y Paul Wegener, basada en una historia judía sobre la creación de la vida, en que un rabino judío crea una criatura gigantesca de barro llamada Golem y con la ayuda de la hechicería lo trae a la vida para proteger a los judíos de Praga. Metrópolis de Fritz Lang, una de las primeras películas consideradas Memoria del Mundo por la UNESCO, es un film que refleja el estado frágil de una sociedad que constantemente busca una evolución. En esta ciudad de los ricos viven arriba de los edificios y los esclavos abajo. Algunas de las características a tener en cuenta del expresionismo alemán son la asimetría. Todas las perspectivas estaban alteradas. Los temas eran misteriosos, ocultos, monstruosos, una mirada oscura de la humanidad. Así también esta corriente prestó especial énfasis a lo estético, casi teatral. En cuanto a la representación de la luz y la oscuridad, las mismas constituyen un lenguaje metafórico. La sombra representa la oscuridad, el destino trágico, y la luz representa el bien. Por ejemplo, en la película del Dr. Caligari, podemos encontrar que la luz forma parte de algo fantasmagórico y más que la luz que se ven, las sombras son esenciales. Aquí las sombras simbolizan el destino, la muerte. Caligari representa una atmósfera opresiva, distorsionada y un manejo de la luz que va más por la línea de lo gótico, apuntando hacia una especie de película vampiresca. En Nosferatu, la luz simula a las tinieblas.
Está diseñado para representar la lucha entre luz y tiniebla, sombras que muchas veces son encargadas de narrar los bordes oscuros y la iluminación difusa que proyectan las sombras aterradoras crean una impresión de irrealidad. Realismo socialista. El realismo socialista como corriente artística tuvo el propósito de expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los programas sociales y las vivencias de las personas. El realismo socialista como corriente artística tuvo el propósito de expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales y las vivencias de las personas. En la Unión Soviética, la doctrina cultural fue aprobada por el Partido Comunista e incorporada a la política oficial del gobierno soviético tras la realización en 1934 del primer Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos. La discusión en estos tiempos fue cuál sería el arte que serviría mejor a la revolución. Debería ser un realismo inspirador y educativo. De esta manera, el realismo socialista se adquirió para la glorificación del Estado. Con Stalin, dictador de la Unión Soviética por muchos años, se dio el culto a la personalidad. En síntesis, el realismo socialista tiene como propósito llevar los ideales comunistas al terreno del arte. También fue una reacción contra los estilos burgueses de la nación. Así también la Unión Soviética exportó el realismo socialista a casi todos los países socialistas. Actualmente, en donde predomina esta corriente artística es Corea del Norte. Como era de esperarse, el cine tampoco podía estar alejado de esta corriente artística adoptada por el gobierno. Tal es así que cuenta con la colaboración de algunos de los cineastas que hicieron posible la transmisión del pensamiento del poder de turno con fines eminentemente propagandísticos. Los directores que hicieron posible este pensamiento fueron Sergei Eisenstein, Vsevolod Budokhin y Alexander Dovzhenko. Una de las producciones más reconocidas a pesar de sus influencias comunistas fue la famosa película El acorazado Potiomkin, grabada en 1925, considerada como una de las piezas maestras del cine mundial. La aparición del sonido y el color en el cine prestaron influencia efectiva en el desarrollo de la cultura cinematográfica soviética. Particularmente, el hecho ampliamente conocido en la ciencia cinematográfica nacional, cuando Sergei Eisenstein, en su película El acorazado Potemkin, pintó manualmente de rojo la bandera en la escena donde los marinos sublevados la izan sobre el buque. La llegada del cine hablado también hizo posible representar héroes reales, resaltando los valores sociales positivos del comunismo. El surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico literario que nace en Francia casi a mediados de la década del 20, influenciado por la teoría del subconsciente de Freud y la importancia de los sueños. Los surrealistas creían que lo que llamamos realidad solo es una mitad del todo, mientras que la otra mitad está escondida en nuestro inconsciente. Andrés Breton es considerado el fundador del surrealismo. Uno de sus primeros escritos fue el Manifiesto del Surrealismo en 1924. Breton estaba interesado en el cine mucho antes del inicio del movimiento. Las dos películas más famosas del surrealismo francés fueron El perro andaluz y La Edad de Oro. Cuando Salvador Dalí y Luis Buñuel llevaban adelante la película Un perro andaluz, el movimiento surrealista ocupaba vigorosamente el espacio artístico parisino. Proveniente de una España provinciana, como lo menciona Louis Cézanne en la revista de Teoría del Arte, Dalí y Buñuel llegaron a París con la intención de buscar respuestas a sus inquietudes como artistas que necesitan de un espacio acorde con su vocación de cambios. La película denominada Un perro andaluz nació de la confluencia de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel a su vez como una navaja cercenaba el ojo de alguien. Un perro andaluz está considerada como la película más significativa del cine surrealista.
Transgrediendo los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias. Posteriormente, después de esta exitosa película, Buñuel vuelve a colaborar con Dalí en el film titulado La Edad de Oro. Esta fue la segunda película sonora rodada en Francia, además de la primera de la historia del cine en usar voz en off y presentar un acabado mucho más profesional que su anterior aventura cinematográfica. La Edad de Oro estuvo 6 días en el cine, hasta que fue prohibida por la policía, debido a las presiones de ciertos grupos de extrema derecha. Dicha prohibición duró hasta 1980 en Nueva York y en París hasta 1981. Las características principales del cine de esta vanguardia son la confusión entre el espacio temporal, el humor negro e incluso cruel. En el surrealismo cobra una especial importancia el erotismo, así también la importancia del fundido y el montaje, muchas veces arbitrario. Otra de las características es la muestra de un universo onírico, ideado al margen de toda estética y moral. Así también el surrealismo es utilizado para criticar y escandalizar. Hasta aquí el desarrollo de nuestra segunda clase en relación a los movimientos artísticos más importantes del cine. Hoy hemos abordado sobre el expresionismo alemán, el realismo socialista y el surrealismo. La tarea se encuentra en la plataforma de la institución y tendrá una asignación de 10 puntos. Si tienen alguna consulta o duda, lo podrán hacer en el foro de la plataforma dentro de los 15 días de la publicación de este video. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente clase.